La hora de la alegría es un tema bastante delicado, pese a la información que hemos conseguido hay muchas partes que aún se encuentran en un completo misterio, tales como quiénes fueron los que participaron, cuáles fueron sus motivaciones, y sobre todo porque parece que todo les salió estúpidamente bien. A la primera pregunta ya contamos con más información y es gracias a las cintas del capítulo 3 en donde podemos confirmar quiénes fueron unos de los implicados y ese es el caso de Ugie, Moumi y Catnap. Sin embargo, dudo mucho que solo ellos fueran los completos responsables de la hora de la alegría, ya que recordemos que la fábrica es mucho más grande de lo que creemos y pensar que solamente 3 juguetes pudieron haber hecho todo es bastante tonto pese aún con la ayuda que tuvo Catnap. Gracias a los pequeños juguetes que decidieron seguirlo por miedo aún no es lo suficiente para representar una gran amenaza, ya que solo falta que uno empiece a hacer un desastre para que en una de las otras salas, que todavía no están bajo ataque, iniciarían un protocolo de seguridad, ya que dudo mucho que no tengan protocolos para evitar que algo así suceda, además que el mismo juego nos aclara que sí hubo más juguetes implicados en la hora de la alegría, sin embargo los motivos que los llevaron a trabajar con el prototipo aún son desconocidas, ya que nunca se ha revelado realmente cuál es su propósito, solo hemos visto unas cuantas pistas que hicieron al fandom teorizar que todo esto fue motivado por la venganza, sin embargo eso se cae a pedazos al ver las acciones del prototipo. Las acciones del prototipo son bastante cuestionables, pero aún es más cuestionable el hecho que los demás juguetes no hicieran nada para acabar con el prototipo, viendo que él es el más débil que los demás juguetes y no es un gran peligro para los más grandes, así que eso nos deja con la duda de por qué los demás juguetes no hicieron nada para rebelarse en contra del prototipo cuando vieron que él no los dejaba salir. Algo debió ocurrir en la hora de la alegría, algo provocó que los demás juguetes estuvieron aterrorizados del prototipo tanto que no se atreverían a traicionarlo, pero ¿qué ocurrió para que todos los demás juguetes le tuvieran tanto miedo? Gracias a las cintas del capítulo 3 podemos ver que lo que pasó en la hora de alegría fue una toma de poder. Los juguetes atacaron y destrozaron a los científicos y a los trabajadores de la fábrica con el objetivo de poder escapar, pero algo salió mal y se quedaron completamente atrapados en la fábrica, pero esto no fue por obra de los trabajadores, ellos no pudieron activar ningún protocolo de seguridad, simplemente fueron barridos por completo y eso lo podemos comprobar con el inicio del capítulo 1. El player entró sin ningún problema y no es porque él tuviera códigos de seguridad para poder desactivar la seguridad, porque de ser el caso él lo hubiera utilizado y nos hubiera ahorrado todos los puzzles que hay en la zona. Eso nos quiere decir que no había seguridad que le impidiera adentrarse en la fábrica, aunque si nos encontramos con una poca seguridad esto no era un problema para nosotros y mucho menos para los juguetes, ellos fácilmente pudieran romper o saltearse con un poco de astucia la poca seguridad que se encuentra. Además recordemos de que se hicieron completo control de las instalaciones, por ende pudieron llegar al cuarto de seguridad y desactivar cualquier barrera que les impidiera escapar con el suficiente tiempo. Todos los juguetes pudieron haberse ido sin ningún problema, pero esto no pasó. Algo sucedió durante este periodo de tiempo que hizo que el prototipo tomara completo control de la fábrica pese a ser el más débil. Esto se debió tal vez a su gran inteligencia, ya que si bien el prototipo no es el más fuerte de los juguetes es el más inteligente y era la razón de por qué era tan difícil tratar con él. El prototipo ha demostrado tener una gran inteligencia, ya que podemos ver en una de las cintas una demostración de su inteligencia creando un plan para poder escapar de su celda, el cual consistía en esconderse en un punto ciego de una cámara para hacer creer a los guardias que él había escapado, y cuando entrasen los guardias para revisar el prototipo se encargó de ellos y escapó. Esto nos deja en claro que el prototipo es bastante inteligente, pero por más inteligente que sea el prototipo eso no lo salvaría de un ataque en conjunto con todos los juguetes. Aún con la ayuda de Catnap el prototipo no saldría ileso. Entonces, ¿cómo lo hizo? Como no solo traicionó a todos los juguetes en la fábrica, sino que se salió completamente con la suya y además obligó a juguetes más grandes a servirle. ¿Cómo lo logró? Es un misterio que aún no podemos resolver, ya que aún no conocemos a todos los juguetes involucrados, pero puedo hacer una teoría de cómo logró convencer a los 3 que conocemos. En primer lugar, el que no hay duda alguna es con Catnap. Este último fue salvado cuando todavía era un niño, haciendo que vea al prototipo como su amigo y alguien de fiar. Cuando este se transformó en el gato fue cuando su mente se deformó y ahora ve al prototipo como si fuera un dios, su salvador, provocando a que él se
convierta en un fiel seguidor que no dudará en seguir cualquier orden que dé el prototipo, y esto se remarca con lo que pasó en la guardería. Catnap no solo arrasó con todos los trabajadores de la guardería, sino que también creó una secta religiosa que adora el prototipo, y cualquiera que se oponga será tachado de infiel y será purgado y devorado. También encerró a las profesoras que decidieron seguir al prototipo para que enloquecieran y se terminaran matando y comiendo entre ellas, y cuando solo quedó una profesora ya no quedaba nada de su mente. Ahora se la pasa vagando en los pasillos de la escuela cazando al pobre infeliz que se encuentre. Con todo lo visto podemos estar seguros que Catnap está más que feliz de hacer su voluntad. En el caso de Uji es bastante complicado, ya que toda la información que poseemos de él nos indica que él no posee gran inteligencia, pero sí era muy obediente, así que eso nos complica más encontrar un motivo de por qué decidió rebelarse. Uno puede pensar que gracias a su poca inteligencia el prototipo logró convencer a Uji de cambiar de bando, pero eso se complica al ver a Kissy. Ella parece ser a todas reglas una contraparte de Uji con las mismas especificaciones, pero ella no se cambió de bando, de hecho está en contra de la hora de alegría. Así que ¿cuál es la diferencia? Personalmente yo creo que es por la comida, ya que podemos notar que en el capítulo 1, Uji actúa como un animal hambriento que persigue activamente un bocadillo, algo que contrasta mucho con los demás juguetes. Los demás juguetes actúan mucho más civilizados. Uno al principio puede creer que fue porque siguieron antes al prototipo y recibieron una fuente de alimento constante, pero eso queda descartado gracias a la grabación de la hora de la alegría, donde se ve que él participó y se encargó de cazar a todos los trabajadores en su área. Eso nos confirma que Uji estuvo de parte del prototipo durante los sucesos de la hora de la alegría. Entonces, si Uji fue hecho para ser un guardián leal porque decidió seguir al prototipo, no tenemos una razón clara, pero quizás la respuesta está en una de las cintas del juego, y es que nos aclaran que eran maltratados y tratados como objetos, y eso puede ser la razón de por qué muchos de los juguetes decidieron hacer la hora de la alegría. Sin embargo, esa no es la respuesta definitiva, ya que se creó otro bando que estaba en contra de la hora de la alegría, pero en este caso puede ser la respuesta. Uji hizo eso por venganza por el maltrato que se le daba, pero hay dos cosas que fallan en esta teoría. La primera es Kissy. Ella tiene el mismo razonamiento que Uji, pero ella no se rebeló y está en contra de la hora de la alegría. Y número 2, Uji no es tan inteligente. No creo que llegara a esa conclusión en primer lugar, pero hasta el momento es la más sólida. Uji hizo todo esto simplemente por el maltrato que recibía. Con Moumi, las cosas están más claras, pero no significa que sean más fáciles. La zona en que Moumi era la encargada es la Game Station. En este lugar llevaban a los niños para hacerle varias pruebas para posteriormente moverlos a otras zonas. Durante el tiempo de prueba se mostró que ella se encariñó mucho con los sujetos de prueba, al punto que ella odiaba a los trabajadores que se encargaban de llevárselos. Eso nos deja ver cómo pudo haber convencido a Moumi de participar en la hora de la alegría, pero hay un problema. Si es el plan original del prototipo, que era acabar con absolutamente todos los que se encontraban en la fábrica sin excepción, y eso lo comprobamos con la grabación de la hora de la alegría. Así que es bastante raro que Moumi, que tiene un lazo muy fuerte con los niños, decidiera sumarse a esa idea. Pero de nuevo las cintas del capítulo 3 nos demuestran una conversación que tuvo Catnap con la última profesora, en la cual nos revela que Catnap no se encargó de los niños de la guardería y los puso en un lugar seguro y que están bien. Esto puede ser fácilmente una mentira, pero viendo que la loca profesora está segura del por qué no la deja estar cerca de los niños es porque ella quiere terminar con ellos, me hace creer que en verdad hay niños vivos. Y otra prueba de esto es la carta que inició todo. En ella también nos decía que aún quedaba gente aquí, específicamente trabajadores de la fábrica. No nos menciona nada sobre niños, pero viendo cómo es el prototipo, no sería raro que el prototipo mintiera y mantuviera vivos a algunos trabajadores, ya que este último tiene fuertes motivos para mantener con vida a ciertos trabajadores. Puede que los use para terminar su cuerpo o para cualquier plan retorcido que tenga pendiente. Entonces tendría sentido que también mantenga vivos a los niños con el fin de mantener a Moumi y a otros juguetes a raya, y al mismo tiempo obligarlas a seguir tus órdenes a cambio de no hacerle nada o dejarles ver de vez en cuando a los niños. El problema con todo esto es de nuevo la falta de alimento de la fábrica. Si ya de por sí los juguetes se están volviendo locos por culpa del hambre, no nos deja con mucha esperanza a los humanos, que si pueden fallecer por falta de alimento, y aún más tomado en cuenta que ya pasaron 10 años después de todo lo ocurrido en la hora de la alegría. Eso nos demuestra dos cosas. Una de ellas es una clara mentira dicha por el prototipo de aún mantener con vida a los niños, o que en verdad sí están vivos.
y que el prototipo tenga una fuente de comida constante para los niños y los trabajadores que tiene atrapados. Sin embargo, eso todavía nos deja un problema si Mommy se entera, o es más, si cualquier otro juguete se entera que el prototipo tiene a trabajadores de la fábrica. Eso podría provocar un alzamiento, porque se supone que todo el objetivo de la hora de la alegría era acabar con los mismos trabajadores, y estoy seguro de que Mami sería uno de esos juguetes, ya que podemos ver debido a su historia que en verdad tiene un desprecio hacia los trabajadores, y esto se puede deber a un trauma, ya que según los informes que tenemos de los experimentos, ella antes de ser transformada fue sometida a los gases de catnap, lo cual dejaba grandes secuelas en adultos mayores. Imagínate lo que le puede hacer a los niños que sufrían esos experimentos. Sin embargo, el del mismo informe nos indica que la trabajadora encargada de la niña realmente se preocupaba por ella y quería que se terminaran los experimentos con el gas, ya que estos le afectaban bastante. Sin embargo, la doctora encargada dijo que no impresionó para continuar los experimentos. Esto nos puede dar un motivo más de por qué Moumi odia a los trabajadores, pero también tendría que haber hecho una excepción, ya que una de las trabajadoras realmente se preocupaba por ella, a menos que un futuro informe se los mencione que la doctora se encargó de la cuidadora de Moumi. Nos deja la duda de por qué esta última decidió acabar con todos los trabajadores, viendo que realmente había gente que se preocupaban por los niños. Con esos informes también podemos teorizar de por qué ella terminó siendo así con los niños. Tal vez su actitud sea culpa de su cuidadora, ya que ella demostró una real preocupación por ella y verdad la quería, siempre intentó estar ahí para ella. Tal vez por ese motivo Moumi es así con los demás niños, ya que ella quiere demostrarles un poco del cariño que ella recibió. Tal vez sea otro motivo más, que porque odia a muerte a los trabajadores, porque ella sufrió los mismos experimentos que estos niños estaban a punto de sufrir, y al igual que su madre, ella quería ponerle un fin. Ahora solo nos queda dar un motivo general de por qué los demás juguetes que aún no hemos visto estuvieron dispuestos a seguir al prototipo con su bizarra idea de la hora de la alegría. Y como de nuevo no sabemos cómo son los demás juguetes y cuáles son sus historias, solamente podemos teorizar de forma general, usar los 4 puntos que ya hemos visto. El primero de ellos, el maltrato. Se ha dejado en claro a lo largo de los capítulos que los trabajadores acostumbraban a tratar mal a los juguetes por distintos motivos. Algunos de ellos los motivaba el miedo al ver estas criaturas que se comportaban como humanos. Eso llegó a perturbar a varios trabajadores, otros por simple ignorancia de no saber qué fueron anteriormente y simplemente creían que eran juguetes, objetos hechos por la fábrica que posiblemente amenazaban sus puestos de trabajo. A otros se movían por mezquindad, ya que recordemos que en las primeras cintas vemos que el ambiente laboral no era bueno, ya que incluso entre ellos llegaron a pelearse entre ellos debido al maltrato que sufrían de parte de los altos mandos, y estos se terminaban desquitando con lo que ellos creían eran productos de la empresa y no seres conscientes. Todo esto provocó que los juguetes generaran cierto rechazo hacia los trabajadores de la empresa, y dando un punto más a por qué decidieron rebelarse. El segundo punto es muy fácil de relatar y es debido a los experimentos que sufrieron los niños antes de ser juguetes. Incluso el propio procedimiento para convertirlos en juguetes era realmente doloroso y traumático para algunos niños, y dependiendo para qué experimento estabas asignado podrías haber terminado como una bestia inconsciente que solo está diseñado para seguir órdenes, tales como el caso de Ugie y PJ Puga Pillar. En estos dos podemos ver la gravedad de los experimentos que se realizaban acá, porque recordemos que estos dos son niños que fueron parte de los experimentos y terminaron como animales rabiosos. El tercer punto es el más obvio, y es que ellos tenían el deseo de ser libres, alejarse de lo que estaba pasando en la fábrica, alejado del maltrato que sufrían por los trabajadores, alejados de los experimentos dolorosos realizados por los científicos y de los cuales no podían hacer nada. El deseo de querer libertad es algo que está muy presente en cada uno de nosotros. Ya de por sí te puedes sentir prisionero de tu propia rutina, de tu trabajo, de tus propias decisiones, si nosotros nos sentimos así. A veces, ¿cómo crees que se sintieron ellos, atrapados, obligados a participar en estos bizarros experimentos que tenían como objetivo deformar tu realidad, transformarte en algo que tú ya no reconoces como ser tú mismo, y todo por el deseo egoísta de alguien más? ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que los pobres desgraciados que tuvieron que pasar por todo esto fueron niños huérfanos, niños que no tuvieron un hogar, niños que no tuvieron una
familia que se preocupara por ellos, niños que ahora no reconoce su propio rostro y que olvidaron por completo sus propios nombres. No podemos culpar que ellos deseen libertad ni tampoco que tomarán la decisión de participar en la hora de la alegría, y si nos ponemos a pensar incluso ellos se merecían participar, ellos merecían libertad, pero como si fuera un mal chiste alguien no estaba de acuerdo con eso, y eso nos lleva al punto número 4. Bueno, en este apartado digamos que haré un poco de trampa porque no ocurrió directamente durante los eventos a la hora de la alegría, sino que ocurrió tiempo después, y es que otro motivo para seguir al prototipo es debido al hambre después de lo sucedido en la hora de la alegría y ver que el plan de escape fue frustrado por culpa del prototipo. Eso dejó en una muy mala posición si los trabajadores de la fábrica no tenían forma de cómo alimentarse, y un problema con los juguetes grandes e incluso con los más pequeños requerían demasiado alimento, requerían el doble de consumo que un ser humano, y eso sumámosle que ellos no pueden morir por falta de comida. Esto solo los dejó con un horrible sentimiento de hambre que poco a poco eso los llevó a la locura a más de un juguete, y eso llevó que varios de estos decidieran someterse al prototipo. Sin embargo, eso no arregló nada, y la única orden que recibieron de él fue devorar a aquellas que no aceptaran seguirlo. Las decisiones que tomó el prototipo son muy cuestionables, pero una que ha sido marcada en sangre ha sido lo ocurrido después a la hora de la alegría. Lo debió ser la salvación de los experimentos, terminó siendo un horrible infierno, y nuevamente por los deseos de alguien más. Como podemos ver, hay demasiados motivos que pueden explicar por qué ocurrió la hora de la alegría, tantos que no podemos saber realmente cuál es la verdadera razón de por qué ocurrió la hora de la alegría. Lo único que podemos hacer en este punto es teorizar, y por todo lo dicho aquí quizás la respuesta que estamos buscando sea una mezcla de todos estos elementos mencionados: el maltrato hecho por los trabajadores, los constantes experimentos y la constante sensación de querer ser libres. Y ahora sumemos las dulces promesas realizadas por el prototipo. Con todo esto junto solo se podría esperar que ocurriese un gran desastre, y eso fue lo que terminó pasando. Todo esto conllevó a que tomaran la decisión de hacer realidad la hora de la alegría con el fin de poder terminar la pesadilla que estaban viviendo en la fábrica. Sin embargo, lo único que lograron fue cambiar una pesadilla por otra. Esta es una de las respuestas a la que podemos llegar con la poca información que tenemos actualmente. Sin embargo, la verdadera respuesta solo se encuentra dentro de la retorcida mente del prototipo, y por eso tarde o temprano tendremos que hacerle una visita para encontrar la respuesta que tanto llevamos buscando. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si les ha gustado, nos alegraría mucho que le den un me gusta, y si están interesados en más temas como este, no duden en suscribirse para no perderse el siguiente video. Hasta la próxima.